Un saludo afectuoso, estimados hermanos, gracias al Señor por poder comunicarnos y poder meditar en su santa palabra. Quiero en esta oportunidad meditar en 2 de Pedro, capítulo 1, y voy a leer algunos versículos acá. Dice la palabra del Señor: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que el Señor bendiga esta su palabra en nosotros. He titulado el mensaje del día de hoy: abatimiento o fortaleza. Y no hay duda de que vivimos en una sociedad desanimada, en una sociedad abatida. Esto es lo que ha marcado las últimas décadas y que especialmente se ha visto extremado por la pandemia y por las consecuencias también de esta pandemia. Y los cristianos no estamos libres del desaliento y del pesimismo. Pedro había escrito su primera carta para alentar a los creyentes que estaban en pruebas, que estaban en persecuciones. Y ahora en esta segunda carta que estamos leyendo, Pedro les advierte sobre los falsos maestros y que no se dejen desviar ni desalentar, porque son muchos los privilegios que disfrutamos quienes somos creyentes, quienes somos hijos de Dios. Veamos primeramente, de manera muy rápida, algunas causas que pueden facilitar el desánimo, el abatimiento. Primero, una vida acelerada como es la vida moderna, con una sobreestimulación de los sentidos, el marketing comercial, la información de los medios sociales, saturados por ello, que ha producido en las personas enfermedades de carácter neurológico, angustias, déficit atencional y también síndrome de hiperactividad. Y es así como terminamos el día estresados, terminamos sin energía, llenos de pesimismo y también de derrota espiritual. También está la carga de la actividad laboral en las personas, una cultura trabajólica que lleva a la inestabilidad emocional en las personas, a la ansiedad a otros y también al debilitamiento finalmente de la familia. Muchos sufren de shock de conciencia porque hay una pérdida del sentido de la vida. También está la inmoralidad y la corrupción creciente, especialmente la hemos visto este último tiempo en nuestro propio país, que hastía y que lleva esto a una decepción profunda en las personas. También está la pérdida de la fe en Dios y de los principios de la palabra del Señor. Esto lleva también inevitablemente a la desesperanza, al vacío del alma en las personas, a la amargura y finalmente a la condenación. Está también un cristianismo contemporáneo ritual, a la carta, un cristianismo inconsecuente. Cristianos con una profesión de fe debilitada, con una vida cristiana confusa. Y esto ha llevado a un aumento preocupante en la realidad de los cristianos, que aunque la vida cristiana debería caracterizarse por la fortaleza espiritual, la realidad es que no todos viven esa vitalidad espiritual. Muchos cristianos viven tristes, desanimados, preocupados y hasta derrotados en su vida espiritual, en su vida cristiana. Sienten muchos que es difícil seguir al Señor, que es difícil obedecer su santa palabra. Sufren de falta de gozo espiritual y por lo mismo muchos cristianos dan una muy mala imagen de su vida espiritual, de su vida cristiana. Y esto no debería ser, aunque es lo más común en muchos. Y Dios nos llama en su palabra a hacer un cambio en nuestra vida. Veamos algunas cosas en esta oportunidad. Primeramente, veamos el desánimo y la pérdida del vigor espiritual, que es una realidad. El desánimo también fue la realidad de muchos siervos de Dios y personajes en la palabra del Señor. El desánimo y abatimiento es el arma favorita del diablo, que intenta frustrar la obra de Dios y también que busca entorpecer y desorientar al pueblo de Dios
y lo ha hecho a través de los tiempos. Por ejemplo, está el caso de Moisés, este siervo importantísimo de Dios. Mientras estaba en un estado de abatimiento, tuvo expresiones con un lenguaje que es totalmente negativo. Dice en Números 11:15, dice Moisés: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte y que yo no vea mi mal. Eso dijo Moisés. Josué, un gran líder también, en una oportunidad se sintió tan abatido que deseó también la muerte. Josué 7:7, él dice: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos a los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Él deseaba morirse. Elías también, en un tiempo, ¿cierto?, de persecución, se sintió arruinado, se sintió abatido Elías. Dice Primero de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Así, de esta forma, Elías expresa su abatimiento. Otro caso, Job. Vemos, ¿cierto?, aquí a un hombre tan duramente probado, que también se cansó de la adversidad, se sentía superado por la prueba. Y escribe en Job 10:1 lo siguiente. Él dice: está mi alma aburrida de mi vida, daré yo suelta a mi queja sobre mí, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. Esta es la forma como Job habla de su amargura. Tenemos el caso de David, frente a la persecución tanto de Saúl como de su hijo Absalón. Él se sentía desanimado y abatido, como si estuviese viviendo una pesadilla. Él escribe en el Salmo 13, lo que repiten muchos otros salmos. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerme en muerte. Tenemos también el caso de Jeremías, que Jeremías clama, expresando su desaliento y sintiendo lástima de sí mismo. Lo dice en Jeremías 15:10. Él dice: ay de mí, madre mía, que me has engendrado, hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra. Nunca les di al logro, ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Así que, por lo visto entonces, por lo que hemos revisado, todos podemos caer en el desaliento, todos podemos, ¿cierto?, ser presa del abatimiento. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones por las que un cristiano puede sentirse desanimado? Menciono algunas. Primero, puede verse este cristiano sobrepasado por las circunstancias de su vida, y así se debilita la fe del creyente. Pero Juan nos dice que es la fe la que nos ayuda a vivir vidas victoriosas. Él escribe en 1 de Juan 5:4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que la fe nos une a Dios, y es la fe la que nos da vigor espiritual. Escribe 1 de Pedro 1:5 lo siguiente: nosotros somos guardados en la virtud de Dios por la fe para alcanzar la salvación. Mientras nuestra fe sea firme, entonces podemos enfrentar las pruebas y ser vencedores simplemente por la gracia del Señor. También puede verse el desánimo a que no permanecemos en Cristo. Nos dice allí Juan 15, el Señor dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y para tener vida y fortaleza, el pámpano debe estar unido al tronco, a la vid. Escribe en Juan 15, 5 y 7. Él dice: yo soy la vid, eso dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Estar unidos a Cristo nos nutre, nos fortalece y nos lleva a mucho fruto. También podemos estar abatidos porque no nos alimentamos espiritualmente. Dios nos ha dado una diversidad de alimento espiritual. La Biblia es un alimento contundente, nutritivo para el creyente. Pero no nos alimentamos muchas veces de la palabra de Dios. No la leemos a conciencia, no la meditamos, no la reflexionamos, no la aplicamos a nuestra vida. También puede venir el desaliento, el desánimo, porque entristecemos al Espíritu Santo.
Y esto produce debilitamiento espiritual. Son nuestros pecados no tratados los que entristecen al Espíritu Santo, y por esto es que no gozamos de su poder en nuestras vidas. Pablo nos advierte en Efesios 4:30 diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Así que debemos ser guiados, fortalecidos y usados por el Espíritu Santo. También puede venir el abatimiento porque vivimos en el poder de la carne y no en el poder del Espíritu. A veces nos dejamos engañar por las cosas de este mundo y terminamos alimentando la carne en nosotros. Nos acostumbramos a sembrar para la carne, como dice Pablo en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, cosechará vida eterna. Si estamos abatidos, entonces ¿seguiremos así? Bueno, hay solución al abatimiento. ¿Por qué? Porque recibimos una nueva posición y una nueva disposición que nos lleva a renovar el vigor espiritual en nosotros. Esto es lo que está diciendo Pedro aquí, desde el versículo 2 de Pedro, capítulo 1, texto 1 al 15. Allí tenemos varios elementos muy importantes. La Biblia nos da muchas razones por las cuales deberíamos tener y mostrar una creciente fortaleza espiritual en nosotros. Primeramente tenemos el nuevo nacimiento, porque se nos concede una naturaleza espiritual nueva y vital por la gracia de Dios. Pedro lo dice aquí en el capítulo 2, texto 1 texto 3 y 4, diciendo lo siguiente: que fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Este es un concepto original y profundo. Qué maravillosa y profunda es esta verdad que dice Pedro aquí: participar de la vital y la gloriosa naturaleza de nuestro Dios. Esta naturaleza debe manifestarse no en una sensación, no en una emotividad, sino en un nuevo poder espiritual real, activo y transformador. El poder de Dios en Cristo. Ese es el que nos lleva a encarar la vida de una forma totalmente nueva, de una forma totalmente diferente a la que teníamos antes de conocer a Cristo. Tenemos también la morada del Espíritu Santo, que vive en cada creyente, que nos da el poder necesario para vivir una vida cristiana llena de gozo. Tenemos también las promesas de Dios. Dios nos ha dado lo necesario para que vivamos, no en amargura. Pedro describe, ¿cierto?, estas promesas. Dice aquí el versículo 4, como preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas son las mejores terapias y tratamientos para el creyente que vive desanimado y abatido. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra promesa preciosa: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nos promete el Señor y nos manda: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, hermanos, estas promesas, las promesas de Dios, nos fortalecen desde dentro, transforman nuestra vida y hacen que el abatimiento entonces desaparezca y se instale el gozo, ¿cierto?, como fruto del Espíritu en nosotros, en nuestra vida. Tenemos también la comunión con Dios, que es un privilegio maravilloso, poder conocer a Dios más que el conocimiento intelectual, el conocimiento vivencial, poder comunicarnos con Él, vivir en Él y para Él. Como dice el Salmo 16:11, dice el salmista: hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites, gozo en tu diestra para siempre. Está también nuestro alimento espiritual. Dios ha provisto alimento que nos sostiene y que nos fortalece. Como dice Pedro también en esta primera carta, primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Todos deberíamos estar rebosando de vitalidad espiritual, pero esto muchas veces no se da porque no estamos siendo y no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. No creemos muchas veces en la suficiencia de la palabra de Dios. Pedro además nos desafía a mostrar las virtudes cristianas. Versículos 5 al 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios
amor fraternal y en el amor fraternal caridad. Pedro nos llama aquí a exhibir no el cuerpo, no nos llama, ¿cierto?, a exhibir el cuerpo, ni nuestros bienes o nuestros logros, que son cosas tan importantes para la sociedad hoy día, sino que Pedro nos llama a mostrar lo espiritual que hemos recibido de Dios por medio de Cristo. De esta manera entonces estamos mostrando la obra de Dios en nosotros. Aquí la palabra traducida mostrar es originalmente añadir, es decir, y esto está haciendo Pedro una alusión a una ronda, donde uno tras otro se toman de las manos y van formando un círculo, uniéndose uno tras otro. Y estas cosas, ¿cierto?, que forman esta ronda de virtudes, lo primero, ¿cierto?, que debemos añadir es la fe, dice Pedro aquí. La fe en Cristo, que es la base fundamental de la que dependen las otras gracias espirituales. Después a esta fe añadir virtud. Y que la virtud aquí es una vida honesta, una vida correcta, es bondad moral, es vivir como verdaderos hijos de Dios. A esta virtud añadir ciencia, sabiduría o conocimiento, especialmente el conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Al conocimiento añadir templanza, dominio propio, esto es autocontrol, en las apetencias y en los goces propios de esta vida. A esto hay que sumar, ¿cierto?, paciencia, que es la capacidad de persistencia y perseverancia en medio de cualquier tipo de prueba que podamos tener. Y a esta perseverancia o paciencia hay que añadir temor de Dios, que es respeto reverencial y cumplimiento con nuestros deberes para con Dios. A esto añadir amor fraternal, que es la fraternidad entre los hijos de Dios, el amor fraterno vivido dentro del pueblo del Señor. Y finalmente está la caridad o el amor ágape, que es la forma más elevada de amar. Estas deberían ser, ¿cierto?, las virtudes que debemos mostrar los hijos del Señor. Son las evidencias que conocemos al Señor Jesucristo. Porque viviendo de esta forma, confirmamos nuestra preparación para la vida celestial. Como dice el versículo 10 y 11. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, viviendo así, certificamos nuestro llamamiento y justificación en Cristo. Mostramos que somos de verdad hijos de Dios y que estamos seguros que un día gozaremos de ese reino celestial. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos dar para dejar el abatimiento y restaurar nuestra fortaleza espiritual? Primeramente, reconocer nuestra condición espiritual, es decir, autoconfrontarnos honestamente ante Dios y frente a la palabra de Dios. Preguntarnos, ¿estoy creciendo de verdad espiritualmente? ¿Tengo un mayor conocimiento, un conocimiento más profundo de Dios? ¿Se puede ver la verdad de Dios en nuestra vida, en nuestra conducta diaria? ¿Ven los demás amargura o ven fortaleza en nuestra vida? Esto nos debe llevar a un quebrantamiento profundo espiritual delante de Dios, que es el primer paso a la restauración. Debemos además buscar las causas del abatimiento espiritual. Miremos nuestro corazón, porque puede ser la falta de fe, puede también ser la falta de comunión con Cristo, puede ser la falta de una buena alimentación espiritual, la falta de dependencia del Espíritu Santo, o quizás la falta de victoria sobre nuestra carne. Puede ser la falta de la participación de los cultos habitualmente, la falta de comunicación con los hermanos de la iglesia, o la falta de interés en las actividades de la obra. Cualquiera de estas o muchas otras pueden ser ciertas razones de este debilitamiento en la fe y de la instalación del abatimiento. Además, debemos ser diligentes en corregir nuestra vida una vez descubierto cuál es la razón de nuestro abatimiento. No solo debemos conocer las causas de nuestro debilitamiento espiritual, necesitamos, hermanos, corregir nuestra forma de vida, ver en qué hemos fallado. Como dice Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Así que no solamente debemos vivir una vida de justificado, debemos también vivir una vida de santificado, una vida transformada delante del Señor. Debemos desear entonces con todo nuestro corazón una vida cristiana de poder, no de debilitamiento. Porque una vez hecho el análisis de nuestra vida personal, debemos entonces preguntarnos si realmente queremos cambiar, si que queremos pasar del abatimiento a la fortaleza espiritual. Así que, hermanos, dejemos entonces la amargura y el abatimiento espiritual. Nunca lo justifiquemos en nuestra vida.
Dios no quiere que nuestra alma esté abatida. Dios nos ha provisto la forma y los medios especiales para este cambio. Y es Cristo viviendo glorioso en nuestro corazón. Es nuestra fe en Él. Eso es lo más importante para dejar la amargura, para dejar, ¿cierto?, la angustia, para dejar el miedo y el abatimiento. Una vida fortalecida y gozosa nos bendecirá y nos ayudará al desarrollo de nuestra propia vida espiritual, al desarrollo de la familia cristiana y al desarrollo de la obra del Señor. ¿Y tú que escuchas? No sé si tú estás preso o eres preso también del abatimiento, pero si esa es tu realidad, yo te invito a que vengas a Cristo. Solo Él puede cambiar tu amargura en gozo. Si no has puesto tu vida en Él, entonces ahora es la oportunidad. Tú debes arrepentirte de tus pecados. Pide con tus palabras que el Señor te perdone. Y cree de todo tu corazón que Cristo llevó tu carga de pecado y que murió para darte vida eterna. Solo debes creer con todo tu corazón y pasarás de la amargura al gozo celestial. Que Dios les bendiga.